Hola a todos, mi nombre es Mateo Quijano y hoy vamos a hacer un video en el que vamos a explicar varios términos vistos en la clase de medio ambiente y política. Estos términos son relación entre las zonas de sacrificio y la justicia ambiental, la seguridad alimentaria, el acuerdo de descanso, la pérdida de diversidad y la paz territorial, y los conflictos hídricos y la paz ambiental en Colombia. Entonces, para desarrollar mejor estos temas, vamos a ir citando ciertos textos y autores que nos ayudarán a comprender mejor esto. Comencemos. Entonces nuestra primera pregunta es: ¿cuál es la relación entre las zonas de sacrificio y la justicia ambiental? Entonces, mediante este video voy a ir explicando cada término que tengamos para que sea mucho más fácil el entendimiento de la respuesta que voy a dar. Entonces, primero, las zonas de sacrificio son áreas geográficas donde se concentran actividades industriales altamente contaminantes, lo que esto causa que las personas que habitan alrededor de ella se vean directamente afectadas, ya sea en su calidad de vida o demás problemas sociales y ambientales. Entonces, para entender mejor esta relación entre la zona de sacrificio y la justicia ambiental, podemos citar a Darby Harvey, el cual en su libro de Ciudades Rebeldes, afirma que la injusticia ambiental surge de la desigualdad de distribución de costos y beneficios de la producción capitalista. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos ya que, como podemos ver actualmente en la política colombiana y en muchos países, se pone como prioridad sacarle beneficio, ganancias a cualquier proceso ambiental o que tenga cualquier tipo de beneficio económico. Entonces, como en este caso tenemos este término de zona de sacrificio, se hace una actividad en la que perjudica a quienes habitan alrededor de ella, pero sin importar esto, ya que genera dinero para las empresas grandes, para la política y para demás. Entonces también podemos mencionar un artículo de justicia ambiental y desafíos de perspectiva para América Latina, el cual es uno de los que más se ven afectados por estos problemas. Este artículo lo hace Andrea Cardoso y Juan Pablo Rego, donde ellos argumentan que la justicia ambiental es fundamental para garantizar el derecho al ambiente sano y seguro para todos los habitantes del planeta. Entonces, como podemos ver, las zonas de sacrificio y la justicia ambiental están relacionados, ya que una perjudica a la otra. Como acabo de mencionar, la justicia ambiental busca este derecho, esta calidad de vida que estamos buscando. Y pues, como vemos, debido a estas grandes empresas y grandes actividades que generan beneficio a unas pequeñas personas, perjudicando a estos grupos, a estos habitantes de estas tierras, ya sea con su calidad de vida, generando enfermedades, desempleo y demás problemas sociales. Entonces también podemos ver que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos menciona que en el 2030, Horizontes al 2030 se llama, se destaca la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección ambiental para reducir las desigualdades en la región. Algo que también cabe mencionar es que las regiones más afectadas en estos casos son regiones más vulnerables, es decir, más marginales, que no están tanto en la capital o en las ciudades importantes de los países. Entonces, para ya ir mencionando otro término y otro autor, podemos encontrar la obra de Bonaventura de Sosa Santos, que en su particular libro de Milenio Huérfano, él aborda esta necesidad de la justicia social ecológica para abordar esta crisis ecológica global. Como menciono, que de pronto me he enfocado mucho en las personas, pero no, es muy importante recordarles que estos problemas en estas zonas de sacrificio, aparte de afectar a estas personas, obviamente afecta al ambiente, que a futuro, como ya vamos a ver, nos va a afectar con distintas consecuencias ambientales, como ya lo estamos viviendo, como el cambio climático y demás. Entonces, este tema de justicia ambiental y las zonas de sacrificio son bastante importantes, están bastante relacionadas en el que qué realiza una y por qué afecta a la otra. Entonces, esta relación en la que si se realiza una, otra se va a ver vulnerada. El segundo punto, al igual que hicimos en el primero, vamos a ir desarrollando cada término y después la relación. Entonces, en esta segunda parte del video tenemos dos términos importantes: la seguridad alimentaria y el acuerdo de descanso. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la relación entre ellos dos? Entonces, ya para ir desarrollando esta pregunta, responderemos primero qué es la seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria es un tema muy crucial en la actualidad, que varios expertos lo están abordando, en el que le dan la importancia a garantizar que los alimentos sean nutritivos y seguros para toda la población. Entonces, se han estudiado factores que pueden contribuir a la inseguridad alimentaria, y también, pues, como
y los causantes de ello, como puede ser la pobreza, la falta de acceso a recursos naturales, el cambio climático y conflictos armados. Todos estos temas relacionados al medio ambiente y política. Y cabe mencionar que todos, como mencioné, fueron consecuencias de actos relacionados por el humano que no fueron adecuados o controlados, se puede decir, y tampoco fueron manejados por los altos cargos políticos ni por ciertas identidades públicas. Entonces ahora voy a explicar el acuerdo de Escazú. Es un tratado regional que tiene como objetivo promover la transparencia, la participación pública y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Entonces ya sabemos qué es la justicia ambiental, como ya desarrollé en la pregunta anterior, y entendemos más o menos a qué se refiere este término. Entonces este acuerdo fue desarrollado y discutido por varios expertos en el derecho ambiental y políticas públicas, como David Boyd, Alejandro Camacho y Jorge Vinuales. Estos autores han destacado la importancia de garantizar el acceso a la información ambiental, la participación de la sociedad civil a tomar decisiones ambientales y la protección de los derechos humanos en casos relacionados con el medio ambiente. En esta parte voy a dar un poco más de mi opinión, debido a que, pues, como es tema político, siento que se debe también dar mucha importancia, como acá se menciona, a la votación a la participación de la sociedad civil, ya que, como vimos antes, son los más afectados, son las personas que más afectan por las consecuencias ambientales y son los que menos participan en estas cosas. Tampoco se llevan un gran beneficio. Puede que estos den ciertos trabajos, pero a nivel general, el beneficio hacia la sociedad civil, que puede decir que no saca un provecho muy grande, como las grandes industrias o los políticos, se puede decir, no generan provecho de esto. Entonces también es bastante importante que como acá mencionan, haya este acceso a la participación a la información ambiental, para que entendamos qué problemáticas hay y hacer algo al respecto para cambiarlas y mejorarlas. Y obvio, pues también hacer mano dura, sabiendo que tenemos derechos y que se deben cumplir, y que las políticas de los políticos deben saber que nos importa lo que está sucediendo, y más cuando se trata de nuestros alimentos, cual pues deben ser nutritivos y deben tener ciertos criterios únicos para que no sean perjudiciales para nuestra salud. Entonces, ya ahora que tenemos ambos términos explicados y mi opinión, vamos a ir relacionándolos. Entonces, la seguridad ambiental y el acuerdo de Escazú están estrechamente relacionados en la medida en la que ambos se ocupan de la protección de derechos humanos y la justicia ambiental. Entonces, como estos expertos ya han señalado, la seguridad ambiental depende de este ambiente saludable y sostenible, y también requiere parte de las políticas públicas, decisiones informadas y participativas. Entonces, el acuerdo de Escazú busca precisamente garantizar la participación pública, la transparencia, el acceso a la justicia en cuestiones ambientales, y todo lo que pueda contribuir a mejorar la seguridad ambiental y proteger los derechos de las personas, y todo lo que tenga que ver también con las comunidades vulnerables, porque, como ya sabemos, las que son más afectadas son estas comunidades marginales, que están más perdidas, que no tienen en cuenta la política, porque de pronto no tienen tanta voz que obviamente deberían tener, porque son los encargados de alimentar este sector económico nuestro, la agricultura y todo eso, y son los que más se ven afectados por estos problemas de salud y por estos alimentos. Ahora entramos en la tercera parte del video. Entonces, como en los anteriores puntos, tenemos dos términos importantes, el cual es la pérdida de la biodiversidad y la paz territorial. Vamos a desarrollar esta relación entre ambos, el significado de cada uno, pero nos vamos a enfocar más en cuáles son los principales desafíos para el siglo XXI que se van a afrontar en esta relación que vamos a mencionar. Entonces, primero que nada, la relación que está entre la pérdida de diversidad y la paz territorial ha sido abordada por varios autores importantes y varios expertos. Entonces, quienes han destacado en el siglo XXI para garantizar la protección de la biodiversidad y promover la paz territorial. Algunos de estos autores importantes son Thomas Levely, un biólogo y defensor de la conservación de la biodiversidad; Ag Steiner, un economista y experto en el desarrollo sostenible; Paul Collier, economista también y experto en conflictos y desarrollo; Edward Wilson, biólogo y defensor de la conservación de la biodiversidad. Entonces, ya para entrar en estos principales desafíos que enfrentamos para abordar la
en la pérdida de diversidad y la paz territorial en el siglo XXI se encuentran la necesidad de abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad, como la deforestación, la degradación del suelo, la urbanización, el cambio climático, mediante políticas y estrategias que fomenten la conservación y el uso sostenible de recursos humanos. Como ya mencionamos antes, es bastante importante esta ayuda de los políticos, de la política también, porque no solo son los políticos, sino también somos nosotros encargados de dar nuestro granito de arena para que estas problemáticas, como ya mencioné, la deforestación y esto, se usen de una forma sostenible para que los recursos humanos no se agoten y no haya problemáticas como el cambio climático y demás. Otra necesidad es la de promover la participación y el diálogo entre los diferentes autores, entonces incluyendo comunidades importantes, como ya recalqué la gran importancia de ellos en estos problemas, los cuales son los más afectados, los grupos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil en la gestión y la conservación de la diversidad y en la prevención y resolución de conflictos territoriales. Entonces, ya como hemos desarrollado en los puntos anteriores, la participación por parte de nosotros como sociedad y de parte de los políticos es bastante importante para solucionar estos temas ambientales. Esto ya, como lo mencioné en el acuerdo de Escazú, es lo que buscamos para que se logre esa sostenibilidad y logremos desarrollar estos desafíos que vamos a enfrentar en este siglo. Entonces, ya otra necesidad que surge, otro desafío que nos va a surgir, es la necesidad de fortalecer los mecanismos y las herramientas de gobernanza ambiental, como la aplicación de efectiva de leyes, regulaciones, la transparencia entre la rendición de cuentas, la corporación internacional y obvio, de esta manera conservar la diversidad y prevenir conflictos territoriales. Como ya mencioné, los políticos tienen gran importancia en estas situaciones, ya que algunos de ellos pueden ser causantes de estos problemas. Acá en Colombia, como tenemos varios conflictos armados, a pesar de al cabo de ciertos años, se han causado varios problemas para la diversidad y también para el manejo sostenible de recursos humanos, en los que también claramente se ha visto afectado a las personas que yo más quiero que se escuchen, que son las comunidades locales, los grupos indígenas, los cuales son los más vulnerables, los más marginales, que el Estado no ha tenido cierta ni transparencia, ni apoyo hacia ellos. Entonces es bastante importante que estos mecanismos, estas herramientas se puedan desarrollar para que el gobierno pueda aportar y pueda ayudarnos a cambiar esto y que se fomente una necesidad y se fomente la conservación de la biodiversidad. Ya para finalizar, la última necesidad que tenemos es la de sensibilizar y educar a la población sobre la importancia de la biodiversidad y su relación con la paz territorial, así como fomentar un cambio cultural hacia un uso más sostenible de los recursos humanos. Porque como siempre, como colombianos nos encanta culpar a todos, pero esto es algo ahí que nace de cada uno. Entonces, si empezamos a educarnos y a entender cuáles son los problemas las consecuencias de nuestros actos, podemos llegar a desarrollar esta sensibilidad para entender la importancia de las consecuencias que tendrán nuestros actos ambientales en este presente, que a futuro nos tendrán costo, que ya lo están teniendo, pero pues para que se vaya frenando. Y la palabra más importante para mí que está relacionada al medio ambiente, la política, es la sostenibilidad. Si hay sostenibilidad, todo va a ir mucho mejor. Si todo se hace de manera más equilibrada, todos los procesos, todos los recursos naturales, todos los cambios culturales se van a desarrollar de una manera mejor. Entonces, ya para resumir, la relación de la pérdida de diversidad y la paz territorial desarrollan una serie de desafíos para el siglo XXI bastante importantes, que ya son desafíos que toca actuar para ahora, porque ya estamos enfrentándolos. Entonces necesitamos una acción por cada uno de nosotros, ya sea por nosotros como ciudadanos, educándonos y ayudando a fomentar esta educación y este cambio cultural, pero también necesitamos ayuda de nuestros grandes políticos, de nuestros gobiernos, y de esta manera poder promover la conservación de los recursos naturales y apoyar a estas comunidades vulnerables, porque como he dicho, como he mencionado y como me he encaprichado con eso, son los que más se ven afectados por estos problemas. Listo, ya para finalizar, nuestra última pregunta, nuestro último tema de este video va a ser una relación analítica teniendo en cuenta el conflicto hídrico y la paz ambiental en Colombia. Entonces, primero, antes que nada, vamos a desarrollar estos términos. Entonces, los conflictos hídricos en Colombia se refieren a estas tensiones y disputas entre diferentes actores. Como ya sabemos, son las comunidades, empresas y autoridades.
Entonces, por el acceso y uso de control del agua. Que esto no lo mencioné en el punto anterior, pero el conflicto armado colombiano está muy relacionado a este tema del uso y control del agua, que también es un problema bastante importante, que también es un desafío que tendremos que afrontar a futuro. Entonces estos conflictos pueden surgir por diversas razones, ya sea por la sobreexplotación de recursos hídricos, por la contaminación del agua, la construcción de infraestructuras y represas, acueductos, y, cómo no, la falta de regulación y gestión adecuada de este recurso. Por otro lado, la paz ambiental en Colombia se refiere a la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y recursos naturales. Entonces, esto implica la promoción de prácticas sostenibles y la prevención y resolución de conflictos ambientales, incluyendo entre estos el conflicto hídrico. Entonces, ya para un resumen ahí, hacemos que están bastante relacionados en Colombia, ya que con la gestión sostenible del agua es un aspecto importante para garantizar esta protección ambiental y prevenir esos conflictos por el acceso y el uso de este recurso. Ahora sí vamos con nuestro análisis, el cual varios autores han encargado de estudiar durante estos años, en el que esto está Darío Fajardo Montoya, un experto en gestión humana y recursos hídricos, quien ha señalado que el recurso del agua en Colombia se es fragmentado y no se hace de una forma planificada. Muy raro que en Colombia no se haga nada planificado. Natalia Espinosa es una experta en derecho ambiental y gestión del agua, quien ha argumentado que la falta de claridad en la propiedad y en los derechos del uso del agua han generado que se generen varios conflictos hídricos, que se necesita una mayor regulación y gestión de recursos. Y ya por último tenemos a Carlos Alberto Botero, el cual es un experto en conflictos ambientales, quien ha destacado la necesidad de que el Estado colombiano asuma una posición más activa y firme en la gestión y solución de conflictos hídricos. Y también ha argumentado que el diálogo y la participación ciudadana son fundamentales para lograr una paz ambiental. Como ya he mencionado en este video, que creo que es al final haré una gran conclusión de que los dos importantes actores en este tema, ya hemos visto, es el gobierno, la política, nuestros líderes, pero también es importante que nosotros como ciudadanos tengamos esta participación y esta voz para que hagamos entender qué es lo que queremos y logremos esta paz ambiental, y de esta forma ayudar a estas comunidades marginales que de pronto no tienen tanta voz y puedan llegar a solucionar o llegar a este equilibrio que tanto anhelamos, o un diálogo, que se llegue a un diálogo. Entonces ya está, en cuanto a la coyuntura en este tema, Colombia ha enfrentado diversos conflictos hídricos en los últimos años, entonces principalmente en las áreas rurales y periurbanas. Entonces vamos a ir desarrollando más esto, porque como ya mencionado, estos son los áreas más marginales, los que el Estado de pronto no está tan presente, y en estos territorios son los que más se ha vivido estos conflictos armados, lo cual se ha generado tensiones entre comunidades, empresas y autoridades, además de la falta de política clara y coordinada sobre la gestión del agua. También hemos visto la sobreexplotación de los recursos hídricos, lo que también ha generado que, como no, los habitantes de la tierra que esté cerca a estas zonas sobreexplotadas son los que más se ven afectados por el uso, porque no hay medidas que regulen el uso de este agua. Entonces, ya para resumir y finalizar este punto, quiero decir que lo que se busca en Colombia es que haya una complejidad más en esta situación, no complejidad, sino que haya un desarrollo más complejo sobre esta situación, ya que es un problema bastante actual y que está creando bastantes problemas. Entonces necesitamos una acción coordinada y participativa por parte de los actores involucrados para abordar las causas subyacentes de los conflictos hídricos. Entonces, ya para finalizar, necesitamos promover esta gestión sostenible del agua y de esta forma garantizar la paz ambiental. Voy a dar mis conclusiones sobre estos 4 puntos. Entre paréntesis, quiero recalcar que fue bastante importante para mí entender todos estos términos, ya que creo que amplió bastante mi perspectiva sobre la situación ambiental que vive Colombia, y también entendí cuál es mi papel y cuál es el papel de las personas que están en altos cargos gubernamentales, y de esta forma comprender más
a las personas que de pronto no tienen tanta voz, como los grupos marginales, las comunidades marginales, perdón, en las que viven cerca a estas zonas de sacrificio, en las que se explota material, ya sea recursos hídricos o otros recursos, en la que ellos se ven más afectados y los que menos se ven beneficiados por esto. Entonces, ya para dar como ciertas conclusiones, quiero decir que es bastante importante entender cuáles son los problemas y mediante esos problemas entender cómo podemos enfrentarlos. Un ejemplo de esto: entendemos cuál es la pérdida de diversidad, entendemos cuáles son las zonas de sacrificio, entendemos los conflictos hídricos, pero después de entenderlos tenemos que buscar cómo podemos prevenirlos, ya sea buscando esta paz territorial, esta justicia ambiental y esta paz ambiental. Es bastante importante entender nuestro papel como ciudadanos, entender que tenemos una participación, tenemos una voz que de pronto ayude mucho más a generar este ruido para que las grandes entidades nos escuchen y escuchen a estas comunidades afectadas, a estos grupos indígenas, los cuales día a día tienen problemas y están perdiendo esa calidad de vida que tanto merecen, al igual que nosotros, nuestros derechos humanos. Entonces, esta es mi conclusión en este trabajo que hice, y muchas gracias.